esto en verdad no es, eh, no es tan relevante. Yo la encuesta la mandé para saber más o menos a qué atenerme. Eh, Creo que esto dice todo, como tenemos de todo. Desde el punto de vista de, hay un par de outliers y en general hay algunos que cachan más o que cachan menos. Así que, por lo tanto, me parece bueno en ese sentido que van a haber varios que se pueden ir apoyando entre ustedes. Hay algunos que van a aprender un montón y eso, estoy bien. Esto era más en verdad para mí va a ser. Eh, y esto fue casi de curioso. Porque el tema de Git, como el tema general es control de versiones, ¿cierto? Eh, Como cómo lo hacemos para entre varias personas, entre un equipo, colaborar entre un mismo archivo de texto, que esos son los archivos de código, ¿cierto? Sin que quede la escoba y para ir registrando toda la información. Eh, el, el, el estándar de facto en los 90, el 2000 era CDN. Ese era como el Subversion. Se llama. Eh, y era un modelo centralizado, en el fondo que había un servidor y todos tenían que ir como haciéndole commits al servidor. ¿Ya? Eh, y Linus Torvalds, el creador de Linux, dijo, esta cuestión no está buena, voy a inventar otra cuestión. Y impresionante el gallo que, o sea, inventó Linux y después llegó y dijo, voy a inventar una herramienta para colaborar, o sea, de control de versiones, y inventó Git. Y él lo desarrolló y hoy día es el estándar absoluto de control de versiones. Y él lo hizo solamente para, en el fondo, como una herramienta para colaborar en en su proyecto, en Linux. Eh, tiene un paradigma distinto en el sentido que es un control de versión distribuido. Cada, eh, cada persona que está colaborando tiene una copia completa de todo el repositorio y todos los cambios. De hecho, uno puede como no utilizar nada centralizado. No hay por qué utilizar un GitHub. Yo tengo como mi propia versión y listo, y podemos ir colaborando con otras personas. Ya. Después apareció, tipo 2010 por ahí, apareció GitHub, que un, es para ir compartiendo, ¿cierto? Un hub y en verdad es hoy día hiper mega útil y ellos han ido desarrollando como otras herramientas de colaboración, como por ejemplo todo el workflow de pull request, lo que estábamos hablando recién. GitHub lo ha potenciado un montón. En Git, como nativo, sin GitHub, no hay tanto pull requesting. Pero entonces son dos cosas distintas. Uno es como un servicio que utiliza Git, ¿cierto? Directivo además porque GitHub era, bueno, esta empresa basada en San Francisco, y era y sigue siendo gratis para todos los proyectos open source, ¿cierto? Por eso tuvo como mucha atracción. Eh, y eventualmente Linux, o sea, Linux Torvalds tomó la decisión de dejar Linux hosteado ahí. O sea, ese es como el repositorio oficial de Linux, está en GitHub. Y unos años después, Microsoft compró GitHub. Entonces, las paradojas de la vida, como que Linux está hosteado en un servicio de Microsoft. Como algo como que habría sido realmente impensado. Uy, perdón. No sé, antes que eran así como rivales y todo. Bueno, Microsoft está mucho más bacán hoy día. Ya, entonces, la idea es que hoy día te quería partir con Git, justamente porque es demasiado fundamental para trabajar en equipo. Es imposible no manejar bastante bien Git. No es complejo, pero tiene su complejidad. Entonces, la idea es que hagamos un taller para que lo aprendan a manejar al menos lo básico. eh, y después conectarnos con lo que me han dicho ayer, en el fondo, como cómo debieran partir su entorno de desarrollo para que partan aparte los tres equipos con más o menos las mismas condiciones. Creo que va a ser, le va a ser sencillo.
no quise preparar, o sea, tenía preparadas como una slide y todo, pero en verdad no la voy a ocupar. Prefiero que lo hagamos así como full taller, lo vamos haciendo juntos, yo lo voy mostrando y busco la documentación aquí mismo, como que incluso para la parte después para el Docker, como voy a buscar un tutorial, lo voy a hacer como justo con usted, así más fácil. Eso, todos instalaron, tienen Homebrew instalado, tienen Git instalado, tienen VS Code instalado, ¿qué más hemos quedado? Y Docker, sin ese. Ahora son los pantalones. Sí, la verdad. Ya, pues entonces, bueno, algo acá importante, no sé cuántos tienen como se manejan con la consola, con la terminal, también es importante que vayan manejando algunos comandos básicos, como es re importante, re útil. También que no se obsesionen con la configuración de como que quede tan rico autocomplete, porque hay gente que en verdad es como que, así como la gente que tiene como hobby tunear los autos, como que la gente tunea las terminales ya a un nivel demasiado... entonces, que les quede cómoda, del color que quieran. Yo me gusta dejarla así como con esta como semi-transparencia, porque de repente cuando estoy buscando algo como... después me sirve como tenerlo ahí atrás, entonces como un poquitito útil. Pero, listo. Ok. Entonces vamos voy a decir como micro tips de la consola, aunque sean nivel mega básicos, pero no me voy a saltar ninguno para los que no lo conozcan. Entonces, CD es de Change Directory, ¿cierto? Entonces como para entrar, para cambiar de carpeta, ¿ya? Entonces voy a entrar yo aquí con ls, que es de list, veo todo lo que está en este path. Estoy en Andrés, ¿cierto? Eso pasa en qué path estoy, en PWD. Entonces yo aquí con esto listo todo lo que tengo acá y yo tengo un directorio que se llama dev, entonces ahí ahora estoy en Andrés dev, ¿cierto? Clear para ir limpiando la consola para arriba. Y aquí vamos a hacer esto make dir para crear un directorio. Vamos a hacer un directorio que se llama como git test o lo que sea. ¿Okay? Entonces ahora, si ven, tengo este directorio acá. Entonces entro a git test. Puede que, me imagino que para algunos esto está haciendo como hiper mega elemental, pero vamos y lo vamos haciendo. Obvio que esto está todo replicado. El punto es como el directorio actual, ¿ya? Entonces, si yo abro un directorio, me va a abrir en este caso, el lector de directorios que es Finder, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir es que va quedando replicado esto. Así que punto a punto es el directorio anterior, ¿ya? Entonces, vuelvo para acá y si lo abro eso, me va a abrir este directorio acá y está entonces esta carpeta acá que acabamos de crear, este directorio, git test, ¿ok? Ya, entonces entro nuevo a git test y vamos a crear un documento. Una manera de crear documentos fáciles como con touch y se llama test.txt, ¿ok? Y ahí está el documento y vamos a abrir todo este directorio, ¿ya? Y con code, que no sé si lo pusieron lo crearon en path para que se abra VS Code, entonces ya estamos en este directorio y está este documento acá. Y entonces lo que vamos a hacer es muy rápido como hacer control de versión de este documento, ¿ya? Entonces vamos acá, hola, chao, buenas tardes y ya, está este documento acá. Entonces, lo que queremos hacer ahora es ir haciéndole el control de versión. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que iniciar un proyecto de Git dentro de esto. Eso se hace con git init, ¿ya? Y con eso, listo. Partió un repositorio, esto es un repo, tenemos un repositorio en este directorio. Y eso lo que hizo fue, si ponemos list acá, no ha pasado nada. Si ponemos list y mostramos todos los documentos que son ocultos, vamos a ver que apareció también este directorio que se llama .git. ¿Ya? Entonces podemos entrar a ese directorio y aquí hay una serie de documentos que se crearon. ¿Ya? En general, el que más nos interesa o que vamos eventualmente a tener que ocupar es este config y lo vamos a ver.
que tiene como ciertas configuraciones como específicas para este repositorio. ¿Ya? Entonces, para este repositorio que está creado acá en Git test, la configuración particular está en ese documento. ¿Ya? Y claro. Si que intentamos ver el historial de versiones de aquí en este repositorio, vamos a ver que no hay nada porque no hay ningún commit. Entonces vamos a hacer el primer commit. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Ya. Antes de eso vamos a hacer una pequeña cosa. Hay ciertas configuraciones que son globales de Git, que es importante que las se den, y esto lo tienen que hacer la primera vez nomás, como parte de su entorno, y eso está si ustedes se van a es la colita de chancho, siempre es como el home del usuario. En este caso me fui entonces directo a Andrés. Y acá hay una serie, tanto hay un montón de documentos y todo. Y aquí está, por ejemplo, aquí están sus llaves, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo mi llave, la llave fin, todas las llaves mías personales, etc. Andrés, Y ¿cuál era para ir a home? CD, colita de chancho. Ah, ¿Ya? Y Solo CD también te llega ahí. Sí. no. sí, En el también, tuyo, yo tengo otro teclado. ¿verdad? ¿Cómo se hace la cola de chancho en esta cosa? Con el mapeo, ¿te acordás? Lo del Carabiner Elements, que hay que... Sí, pero estoy en teclado latinoamericano. Yo creo que Y ahí mi sugerencia de ayer. Ah. opción y el Ya. Igual a mí el... Obvio. Interrumpan, por favor, todo el rato. Sí. ¿Por qué tienes, o sea, la buena práctica es tener llaves para los que trabajan virtual y la personal? O sea, como, ¿por qué más de una llave? En particular. No es necesario. De hecho, Podría ser la única. podría ser, pero en fin, toda la hora empezamos a ocupar GitHub Enterprise. Ya. Y GitHub Enterprise te crea un usuario de GitHub distinto. Y entonces ahí te conviene tenerlo separado. Pero de hecho, un poco un cacho y hay que. Sí. No es un problema. Sí. Ya, entonces, y una de las cosas que hay acá es, si seguimos aquí, hay un documento que se llama .gitconfig, ¿ya? Y ese tiene la configuración global, no la configuración particular de un repositorio, sino que, y lo voy a ver acá, se lo voy a mostrar el mío, y tiene entonces mi usuario, mi mail, como ciertas como configuraciones de cómo quiero, con qué color quiero que se muestren las cosas, y ciertos aliases. Los alias son como abreviaciones bueno, un alias. Eso, y esto es como creo que se llama el primer branch cuando parte un repositorio. Entonces, esto se hace, hay dos maneras. Pueden simplemente crear el archivo .gitconfig en su home o pueden partir haciéndolo si es que hacen, ¿cómo es? ¿Gitconfig? ¿O no? No. ¿Cómo es? Gitconfig add global. Hay comando de git aquí está. Git config global, ya. Esto lo que hace es como agregar, agrega una línea a ese documento directamente. Entonces ahora, si vamos para acá, cambió el nombre, ya no dice Andrea Arellano, sino que dice John Doe. Y entonces, lo voy a volver a poner Andrés Arellano. Y veo de nuevo git config. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, si que ustedes corren este comando una vez, le va a crear el archivo y le va a agregar eso. Y después, además, pueden como terminar de editar el documento ustedes mismos. ¿Ya? Y aquí yo les preguntaba ayer como qué editor de texto ocupan. Como en general van a ocupar Code, ¿cierto? Que es más cómodo, tiene como un montón pueden tener después la terminal corriendo aquí mismo, van a correr la consola, tiene debugging, etcétera, un montón de cuestiones útiles, tiene como colorcitos lindos y todo. Pero además igual siempre va a ser útil tener como manejar algún buen editor en la consola y yo les recomiendo que abandonen Nano y ocupen VI.
eh, bueno, hay obviamente como lovers de VI, hay como todo hay como talla y hay no sé, un meme o una broma de que decía, no, yo llevo 7 años ocupando VI, como que entré y todavía no puedo salir. En verdad, no es como tan trivial. Yo les voy a dar como 3 tips de VI para que lo sepan ocupar y nada más. Entonces, yo entro acá y lo primero es que ocupen como J y K, que es la típica opción para subir y bajar, como los comandos, para moverse, para desplazarse. Y después, VI funciona con comandos. Los comandos entran con 2 puntos. Y lo que más van a ocupar todo el rato es como WQ, que es W de write y Q de quit. ¿Ya? Entonces, como yo llego, estoy haciendo algo, agrego una cuestión acá, hola. Estoy ahora en modo insert, ¿se fijan? Entonces salgo del modo insert, pongo escape, ahora estoy en modo comando, pongo 2 puntos, WQ y salgo, ¿ya? Y eso es como súper rápido, como que estoy todo el rato haciendo cosas, aquí borro la palabra y como 2 puntos WQ, 2 puntos WQ, ¿ya? Una pregunta, Andrés. El VI y Nano, como no caché que eran, o sea, me ha tocado. Esto es nano y No, pero como que conceptualmente y como en una línea, ¿qué es VI y Nano? son editores de texto. Pero en la terminal, como que. ¿No? Ah, ya. ¿Y por qué quieres Sí. como hacer eso? Ujú. Porque muchas veces vaya a estar eventualmente adentro de una máquina que no tiene instalado VS Code, Ujú. porque es una máquina que va a hacer una imagen en Docker, que es súper como lean, no tiene ni una cuestión. Ujú. O porque, y además, bueno, cada vez menos, pero en verdad también muchas veces te metí a una máquina remota por SSH y no estáis viendo la pantalla de esa máquina, sino que tú estás ahí a través de SSH viéndolo y ahí, o sea, necesitáis como Ya, es como. editores como por línea de comando, ¿cachai? Claro. Ya. Entonces, nada, y ahí después como que les voy a compartir un par de comandos mientras lo ocupemos, pero evolucionen de nano. Como... Ya, entonces, hagan su... Yo les puedo... ¿Y ahí me dio? Literal. no, viene con Mac y entiendo que viene por default Sí, ahora. es nativo. Sí. Sí. Ya, van a tener que entrar a mi cuenta personal acá. Les creé a Valentín, está la organización PIN ahora para que después vayan dejando su repo y todo. Ya estáis como owner de la organización. Y esta cuestión la tengo media botada, pero supongo que está por ahí un... esto también es súper común, pueden buscarlo. Hay unas cuestiones como... hay famosos eh, que uno como que los puede compartir sus propios dot files. ¿Ya? Dot files es porque hay una serie de... O sea, en Linux y en Mac, los archivos que parten con un punto son los archivos ocultos. ¿Ya? Por eso cuando yo pongo ls no aparecen los que están con punto y tengo que poner ls-a para que aparezcan los que tienen punto, porque son ocultos. Tampoco aparecen, por lo tanto, acá. ¿Ya? Y entonces se llaman los dot files. Y hay una serie de dot files que son como que uno los puede ir tuneando, entonces uno tunear los autos, tunear tus dot files, y tanto así que la gente tú los comparte, así como compartes tu auto, pero nosotros los nerds compartimos los dot files. Y entonces aquí están algunos que yo tengo, y tengo por ejemplo mi git config, acá. Entonces aquí tiene como la configuración que a mí me gusta, esto es antiguo, ya no se ocupa. Entonces pueden llegar y si quieren pueden copiar esta cuestión de acá, yo lo comparto. Y así como ese, también está mi configuración de como para tunear la consola. Lo que les decía de que esto es súper configurable. Es como cómo muestra esto, el tema de transparencia, o que si me meto a... ¿cómo se llama? Si me meto acá, se fijan que apareció esto, es porque me está mostrando el branch de dónde estoy, ya les voy a contar qué significa eso, pero como que todo está medio configurado y está configurado en este archivo acá. ¿Ya? ¿Y dónde vi este archivo? En mi home, en la colita de chancho. Entonces yo voy al home y veo acá y está mi .zshrc y ahí está como toda mi configuración. ¿Ya? Y así como ese está el del git config.
¿Ok? ¿Se entiende? Creo que igual me imagino que algunas cosas van a quedar como medio confundidos o como information overloading. Está bien, después va a ir como todas las cosas van a ir haciendo sentido. Tampoco. Ya, entonces estamos acá. Va. Estamos en este directorio donde ya inicializamos un repositorio y queremos empezar a versionar este archivo que hicimos acá que se llama test.txt, ¿cierto? Entonces, hay un comando que es importante de Git que se llama git status. ¿Ya? Yo en mis aliases le creé status igual st, entonces git st más rápido. Y que vemos acá, Git además tiene como una documentación, inline documentation, como siempre súper buena, como que lo que aparece acá escrito, muy útil. Entonces, estoy en el branch main, ¿ya? No hay ningún commit y tengo archivos no traqueados. ¿Qué archivo? Este, y por eso aparece en rojo. ¿Ya? Entonces, yo quiero empezar a traquear ese archivo. Entonces, para eso hago git add ese archivo. Y listo. ¿Ya? Entonces, si no ahora hago git status, me aparece lo mismo, estamos en el mismo branch, no hay ningún commit, pero hay cambios para ser comiteados, ¿ya? En este archivo. Y es un archivo nuevo para efectos de este repositorio, ¿ya? Y hacer un commit es hacer como, es un cambio. Yo estoy como comprometiendo mi cambio al repositorio. Y, ok, vamos a hacer un commit entonces. Para hacer eso, vamos a hacer git commit y vamos a hacer enter. Y abrió un documento o sea, un editor. ¿Y para qué? Porque yo tengo que entrar acá. Dice, please enter the commit message for your changes. ¿Ya? Y todas estas líneas están comentadas, así que no van a aparecer. Y yo voy a poner acá, entonces voy a poner aquí first commit. ¿Ok? Y escape, a salir de acá, dos puntos, WQ, listo. Entonces, se creó el first commit, cambió un archivo, tiene 3 insertions, y se creó este documento acá. ¿Ya? Entonces, si ahora pongo git log, va a aparecer el log, es el historial de todo mi repositorio, y hay un commit que tiene este identificador, que es su SHA, y el nombre del commit. ¿Ya? Ahora voy a hacer una pequeña modificación a esta opción. Buenas noches. Y pongo git status y sale que hay un archivo que está modificado y por eso aparece en rojo. Y puedo ver con git diff, puedo ver rápido como cuál es la modificación que está. ¿Ya? Entonces dice, se eliminó buenas tardes y se agregó buenas tardes. Eso porque antes tenía un endline acá y ahora no lo tiene y por eso aparece como una nueva línea. Y se agregó buenas noches. ¿Ya? Y de nuevo, entonces yo puedo hacer acá git commit. Yo tengo un alias que es cm, entonces git commit así. ¿Por qué no me dejó? Ah, ¿por qué no me dejó? No hay agregado No he dicho nada. ¿Por qué no lo he agregado? ¿Se acuerdan que hay que como que agregarlo? Entonces, le voy a poner git add el cambio que hice ahí. Y ahora entonces de nuevo pongo git status. Está listo eso. Y ese como etapa de limbo, porque las cosas, un documento puede estar modificado o comiteado, y entre medio hay algo que se llama el stash, que es como las cosas que están para agregarse un commit de las que se modificaron. ¿Ok? Ya le puedo contar. Entonces ahora hago git commit, de nuevo me aparece el editor de acá, y voy a poner como second commit, y escape .wq, y ahora hago git log, y ya tenemos 2 commits. ¿Ya? Entonces y se va construyendo la historia de mi repositorio. Lo que le está explicando recién, lo del stash, es re importante porque yo puedo tener, obviamente, muchos más documentos acá. Entonces, por ejemplo, voy a tener un documento que se llama, no tengo idea, voy a poner Dockerfile, y pues, tenemos acá, ponemos git status, y nos aparece que tenemos este nuevo documento aquí. Voy a agregarlo, y le voy a aprovechar de mostrar acá que para no decir, porque a veces podríamos tener más archivos, ¿cierto? Por ejemplo, voy a agregar acá otro documento que se llame docker compose .yaml, y entonces ahora tenemos 2 documentos nuevos. Entonces, para no tener que hacer como git add y poner dockerfile y el otro, vamos a agregar todo el directorio acá.
y el directorio era punto, ¿cierto? Entonces vamos a agregar todo lo que está en este documento. Git status, tengo otros nuevos comentarios. Entonces aquí git commit. Y ahí ahora vamos a agregar un comentario más de... Normalmente lo que hay que hacer acá es, uno tiene como buena práctica, pone como un título del commit message y después pone una explicación. Entonces como add docker file, docker file. ¿Ya? Entonces, ya no les conté. Una cosa, para entrar al modo de insert es con I, ¿ya? Y eso significa que puedo ahora como editar. Para salir con escape. Para agregar una nueva línea lo hago con O, y ahí entro para acá, y ahí puedo empezar a editar. Y aquí entonces voy a escribir. Siempre, entonces agregamos el título, después nos saltamos un espacio y después agregamos como la explicación más larga de esto. Entonces, add the Docker file and the Docker compose. ¿Ok? Both are empty files. Ya. Ahí, entonces de nuevo ponemos git log y empieza como a estar la historia más completa, ¿cierto? Ya, lo que les quería mostrar es que yo puedo tener ahora, puedo tener un cambio acá y lo voy a poner acá, esto lo voy a poner, no sé, version 1.0 y voy al Docker Compose, al otro documento y vamos a agregar acá, no sé, from Ruby 3.0 y... Ya, entonces ahora tenemos acá git status y tenemos dos archivos modificados y yo quiero solamente, si yo hago un commit, no quiero meter todo porque quiero agregar solamente una o dos modificaciones. Ya, parece que con git diff podemos ver como todos los cambios que hay. Pero tenemos todo aquí y entonces voy a agregar solamente los cambios que hicimos en el Dockerfile. Y ahora entonces vemos acá en git status y tenemos un archivo modificado que está para ser comiteado y tenemos otra modificación que no está para ser modificado, ¿ya? No está en el stash. Entonces, si ahora hago un commit, solamente va a agregar la modificación de acá y no va a agregar esta modificación, ¿cierto? Muchas veces, para no tener que entrar al lector de texto, yo lo que hago es agregar aquí mismo el mensaje. Cuando no quiero poner una explicación larga y todo, es creo que add version y listo. Y con eso, perdón. Así, es así. Donde M, siempre con guión algo, es para agregar como argumentos al comando que estoy corriendo. En este caso, es el comando es de message. Esto probablemente, me imagino que puedo hacer eso. Pero no se lo sé. Y entonces da add version. Y incluso va a ser más flojos aún. Ya tenemos esto modificado, voy a agregarlo. Entonces ahí, esta va a agregarse. Va a ser más flojos, uno puede hacer como git commit message y van a ponerle comillas porque es algo muy cortito. Si es que no tiene espacios, voy a hacerlo así. Entonces el mensaje va a ser eso. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Eso solamente sirve para cuando es una palabra sin espacio. Ya. Eso. Dale. Ya, cada vez que tú haces un commit se limpia como para el... Correcto. Correcto. Ya. Ahora, también puedo descomitear las cosas. No quiero ser exhaustivo en todo porque hay un montón de cosas que no voy a cubrir, pues si no, si queremos cubrirlo todo, nos vamos a echar todo el tiempo acá y no quiero eso. Entonces, ahí yo puedo ir unstasheando cosas, como que si agrego algo, después lo puedo sacar del stash, de los commits que hice acá, algunos los puedo deshacer los commits, y hay como una serie de operaciones y que las van a ir aprendiendo, pero no quiero como que este taller sea ahora como un tutorial solo de Git, porque si no, no vamos a quedar solamente ahí. Sí, quizás, como algunas cosas me voy a centrar. Uno, el tema de los branches, eso es re importante. Los repositorios tienen ramas, nosotros estamos en la rama principal, que se llama main, y normalmente es como una rama sagrada, y como que lo que está ahí y no se puede cambiar nunca, está forever. Y entonces uno va abriendo ramas paralelas para ir haciendo modificaciones. Entonces vamos a crear una rama que se llama git branch y se va a llamar como feature, ¿ya? Entonces, ahora, si pongo git branch y el nombre de un branch, lo crea. Y si pongo
branch así nomás, me muestra los branches que tengo, ¿ya? Y después yo me puedo mover de los branches. Aquí me está mostrando en cuál estoy. Y yo me puedo ir a otro branch con git checkout feature, ¿ya? Entonces ahora, si pongo git branch, me está mostrando que estoy en feature y hay otro más, ¿cierto? Y de aquí puedo crear otro branch. Y para hacerlo, si yo me quiero ir, yo quiero hacer checkout, que mi alias para checkout es CO, entonces git checkout, y quiero irme hacia un branch que todavía no existe, le pongo B de branch, git checkout B, y se llama feature. ¿Ya? Entonces se cambió al tiro a un branch que creé. Y si pongo entonces ahora git branch, tenemos 3 branches. Y ojo que son distintos, o sea, estos dos son distintos en el sentido que feature nació de main y feature 2 nació de feature, ¿ya? Entonces como que tienen una base distinta y eso hace una diferencia significativa para cómo yo voy controlando los cambios. ¿Eso es solamente una diferencia que se da en el código o tiene una suerte de jerarquía? En el código no se va a ver esto. Esto es solamente para el control de versión. Todo igual, pero existe como un mapa, los nodos que se van a ver. Sí, de hecho, lo podéis ver, hay distintas maneras de visualizarlo. Una es con git log graph y vais justamente viendo, te va mostrando como el gráfico aquí, vemos que es una línea continua, esa línea roja, porque está todo hecho en main, ¿cierto? Pero si ahora nos vamos, ya, vamos a ir al otro branch, a feature, y vamos a crear acá, vamos a hacer otro documento que se llame gat. Lo que sea. Y entonces si ahora de nuevo hacemos git log graph, ay, ¿por qué no lo muestra? No, creo que el commit no lo hiciste. ¿Sí? ¿Eh? ¿Funcionó? Es porque tengo que hacerlo. Sí. El GitHub yo sé que lo puedo ver, pero no sé si es el GitHub de Git. No sé por qué no muestra la versión. Bueno, pero dale. Ya, entonces, obviamente que la gracia de esto es que aquí tenemos, si se fijan, acá tengo mi archivo cat, y porque estoy en el branch feature, pero si me voy de nuevo, ahora me voy aquí, checkout a main, ya no existe, desapareció, dejó de estar, porque solamente vive en el branch en donde, entonces pueden haber como dos versiones del código completamente distintas, ¿ya? Ya, hay un mundo, obviamente, acá de temas que podríamos recorrer, que tiene que ver sobre todo con la resolución de conflictos, porque si es que yo hago una modificación y otro también hace una modificación y hay una colisión de cambios o sea, como que Git no puede resolver automáticamente, yo tengo que entrar a resolverlo. Hay también como toda otra área ahí como re importante, quizás después nos vamos a poder tomar un poquito con eso. Y también está la parte de mandar todo esto a un repositorio central, que en este caso vamos a jugar GitHub, ¿ya? Y vamos a traer eso bien rápido. Entonces vamos a ir acá a esta organización. Y vamos acá, vamos a repositorios, en fin, y vamos a crear un nuevo repositorio en GitHub, ¿ya? Y este se va a llamar como first repo. Va a ser público y aquí yo le puedo pedir a GitHub que me agregue un readme o que me agregue otras cosas, un gitignore. Gitignore es un dot file importante del repositorio que me permite que Git no haga tracking de todos los documentos, ¿ya? Y creamos el repositorio. Ya, entonces
listo, se creó y este documento, o sea, este repositorio ahora tiene una dirección en GitHub que está remota y por lo tanto yo la puedo utilizar. Normalmente vamos a ocuparla a través del protocolo SSH, ¿ya? No a través de HTTP, y para eso tenemos las llaves creadas. Entonces voy a copiar esta dirección y la voy a agregar como una característica, una configuración de mi repositorio local. Yo se hace con git remote add, le voy a poner un nombre a este remote, se llama origin, y agrego la dirección, ¿ya? Ahí está. Entonces, si ahora voy, ¿se acuerdan que hay un documento, un directorio escondido acá, que es .git, y adentro tiene el archivo de configuración, lo vamos a ver. Entonces voy acá y se creó con ese comando lo que ocurrió fue que se creó este remote y le puso la dirección acá. ¿Ya? Yo tengo que, por el tema de las múltiples llaves, tengo que cambiar esta dirección, pero ustedes no. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es ocupar un comando que se llama push, que es para empujar mis cambios hacia este remoto. Entonces, git push, entonces hacia un remoto. ¿A qué remoto? A origin, porque yo podría tener más de uno. ¿Y qué branch vamos a empujar? Main. Ok, git push remote origin main. Perdón, acá. Git push origin main. Acá. Ahí sí, nada que le va a hablar a remote. Me quedé pegado un comando para agregar. Ya, desactivé nomás mi llave de Fitpal. Ya, y con esto entonces lo que ocurrió fue que ¿qué información es útil acá? Nada, que creó un branch nuevo en el repositorio que acabamos de crear en GitHub. Entonces si nos vamos a GitHub acá, vamos a hacer refresh y entonces ya aparece nos vamos acá a ver que hay un branch creado y en o sea, podemos ir viendo a ver, tenemos el branch acá que es poco que no hay más branches. Tenemos como todo el código, nos aparece más branches acá y el pull request project y están los 5 commits que son los que hice abajo, ¿cierto? Y cada commit yo voy viendo como qué fue todo lo que se hizo. Entonces el primer commit estaba cuando creamos ese archivo, el segundo commit que hicimos esa modificación, ¿cierto? Como toda el control de versión del documento. Y así también puedo, si quiero mandar después a origin, quiero mandar otro branch, por ejemplo feature, entonces le hago push y ahí. First repo. Y ahora vemos que tenemos dos branches. Y aquí empieza a entrar como la parte más de como el flujo que ha hecho GitHub, que es lo de crear los pull requests. Entonces, dado que feature tiene una diferencia contra main, entonces me permite como hacer una comparación y crear un pull request. ¿Ya? Entonces, esto bueno, lo voy a crear de una, como sin problema de información. Pero ahora entonces tenemos un pull request acá. Aquí podemos ver que hay distintas como dimensiones de información en el repositorio. Tenemos los branches, ¿cierto? Podríamos tener issues, que es como para ir registrando como cambios que se quieren hacer o problemas. Y tenemos los pull requests. En este caso tenemos un solo pull request, que esté acá, y que el pull request puede tener varios commits metidos adentro. ¿Ya? En este caso tiene un solo commit, que es el que está acá. Podemos revisar ese commit y yo puedo aquí Git me está diciendo con los algoritmos de merge que tiene, me dice como, mira, este branch no tiene ningún conflicto con su branch base, que era main, entonces puede llegar y hacerle merge de una, ¿ya? Y aquí voy a explicar como más o menos rápido esto.
hacer un merge es que vamos a crear un nuevo commit, que el commit va a ser solamente para hacer merge. Merge es juntar los cambios, ¿ya? Y eso va creando en la historia del repositorio commits, o sea, merge commit. Lo vamos a hacer así ahora y después podemos hacer otro pull request con el otro branch que hayamos hecho. Entonces vamos a hacer merge acá, confirm merge y listo, se mergió, voy a código y veo que ahora en los commits de aquí están los commits que habíamos hecho y además hay un commit de acá que se llama merge pull request, ¿ya? Y si vemos lo que ocurrió acá fue solamente el merge. Y está bien, pero a veces uno quiere como, no quiere ensuciar tu línea y podía hacerlo con otra manera que se llama rebase, ¿ya? Que hay que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a crear el otro pull request. Entonces, vamos a hacer git push, ¿hacia dónde? Hacia origin, ¿cómo se llama? Feature 2, ¿ya? Lo mandamos para acá, vemos que ahora tenemos, refresh, vemos que ahora tenemos feature 2, ahí. Ahí. Está hasta acá, ¿cierto? Está feature, que ya está mergeado, y está feature 2, y podemos crear un pull request acá. Ahí no creamos nada. Bueno, hay que hacer algo acá. Git checkout, nos vamos a feature 2. Y vamos a hacer una modificación acá en el Dockerfile. Entonces, vamos al Dockerfile de acá y ponemos, me falta el 0. Git add punto. Y vale. Ya. Entonces ahora Del último. Ya está. porque quería empujar los cambios, el último cambio que he hecho, que era este de acá, el commit que le puse cero. No, pero ¿por qué si ya está arriba? Y push, ¿no? Sí, Ah, ya. sí, ahora bien, ahora bien. Ya, entonces acá voy a abrir el pull request, creo el pull request acá, y ahora entonces ahí lo está chequeando con el algoritmo de merging y lo que voy a hacer es hacerlo con un rebase, ¿ya? Y rebase es lo siguiente, que yo lo que voy a hacer es, parece que tenemos como una serie de commits que están como debajo de este commit acá, se llama 0, que son todos aquí, el fix, add version, y yo quiero cambiarle la base al commit 0, y eso lo que va a hacer es que va a cambiar el commit, como que ya no va a ser el mismo. O sea, como que yo me defino a mí en función de lo que soy y de lo que tengo atrás, y si cambio lo que está atrás, dejo de ser yo mismo. Yo era un commit. Y eso entonces tiene... Eso yo nunca lo podría hacer, por ejemplo, en la rama main, que les dije que era como la rama sagrada. Nunca podría hacer como un rebase ahí, porque no puedo cambiar algo que ya está ahí, no le puedo cambiar su historial. Pero algo que está en un feature branch sí se puede, ¿ya? Entonces va a hacer le voy a cambiar la base y hacer un merge después. Entonces voy a hacer eso. Confirm rebase and merge. Y entonces se hizo el merge y me voy ahora. Estoy en main. Voy a los commits y se agregó solamente el commit 0 y no se agregó un commit de merge. No fue necesario un commit para hacer eso, sino que, pero este commit de acá, ¿pueden conflicto un rey? Sí, sí, de todas maneras. Pero este commit de acá, lo que quiero decir es que el SHA es como un identificador que
ya es una manera, bueno, da lo mismo, pero es, cualquier cosa yo le puedo poner un identificador a cualquier cosa, así a un archivo de texto de un bit, a una canción en MP3 o a mi disco duro completo, lo puedo pasar por un algoritmo y me entrega un identificador que en este caso estamos jugando un algoritmo que se llama SHA y me entrega este código único, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que cambie va a cambiar, por lo tanto, este identificador. Entonces, yo veo este commit acá y mira, termina en 78 y ahora voy a ver este mismo commit acá y no termina en 78. ¿Ya? Significa que este commit cambió, no es el mismo. ¿Y por qué? Porque le cambiamos la base y ahora responde a la base de main. ¿Ya? Como si hubiese hecho el commit directo en main. Exacto, eso es. Pero además ese commit recibió los merge que tuvo que necesitar desde la base de main, ¿cachai? En la medida en que no había conflicto. Ya. Y última cosa que les voy a mostrar de acá, antes de irnos a algo sí, es lo que les ponía ayer, lo de Rebase Interactive, porque es demasiado útil, que es... ¿Tengo ese...? No. Eh, no, ya. Cuando... cuando yo hago un rebase, también a la vez puedo hacer una serie de otros cambios que son como en el commit que le estoy cambiando la base. Puedo modificar el commit que estoy haciendo, puedo juntar una serie de commits. Ya, les voy a mostrar mejor. Ya, aquí lo que estoy haciendo es que, si se fijan, están estos últimos tres commits de acá. No, muy grave. Ya, vemos que tenemos todos estos commits, ¿ya? Entonces, yo hoy quiero hacer un rebase, como cambiarle la base, modificar desde los últimos 4 commits, ¿ya? Entonces, para eso hacemos git rebase interactive. Get es como la cabeza de donde estamos, y dijimos que lo queríamos hacer con de los últimos 4 commits. Entonces, acá aparece, ¿ya? Entonces, si yo llego acá y guardo esto nomás, como hago los puntos WQ, no pasó nada. Se hizo el rebase, pero no cambió nada, porque no hicimos ninguna modificación. Porque el default es que estamos haciéndole pick a cada uno de los commits. Aquí están explicados los comandos, hay una documentación. Entonces, pick es como simplemente ocuparlo, ¿ya? Después, y están estas otras opciones de acá. Reward, edit, squash o fix up. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera como, digo, ponte que está, no sé, este fix de acá, en verdad, era como para agregar, era para fixear algo de esta versión de aquí, ¿ya? Entonces, no tiene sentido que sean dos commits, mejor lo voy a juntar y hacer uno solo. Entonces llego y hago git rebase interactive de get-2, y voy a meter este de acá, lo voy a como fixapear o sea, como unir al commit anterior. Aquí viene un comando rápido que es muy útil de VI, que es C de change y W de word, change word, ¿ya? Entonces hice eso y desapareció la palabra, change word, y entré a modo insert. ¿Ya? Entonces súper útil, porque muchas veces quiero cambiar una palabra por otra cosa, como acá, entonces voy a reemplazar pick por F. ¿Ya? Entonces, no hice nada porque les quiero mostrar como lo útil que es como hacerlo en verdad rápido. Entonces llego, entro al rebase,
pongo acá, change word, F, escape, lo punto, y listo. Como es súper práctico hacerlo así. Y entonces, ¿qué pasó ahora? Que me voy para acá y desapareció el commit fix y, y los cambios que están ahí se agregaron a este commit de acá, ¿ya? Que era el add version. ¿Ya? El otro comando que estaba ahí al lado, que era squash, es lo mismo. La única diferencia es que, te pongo una vez acá, la única diferencia es que va a juntar los dos commit messages y me va a ofrecer cómo editarlo. ¿Ya? Entonces está agregando aquí el commit message del primer commit, ¿cierto? This is the first commit message a Dockerfiles y this is the commit message number 2 add version. ¿Ya? Entonces como que con esto puedo crear un nuevo commit message para ambos commits que ahora estoy juntando. Cuando lo hice con fixup, simplemente tomaba el último y descarta el segundo. ¿Ya? Si que yo hago Q y sin exclamación, significa como salir sin guardar los cambios. ¿Ya? Y otra cosa súper útil también que yo puedo hacer acá con Git Rebase Interactive es cambiar el orden de los commits. ¿Ya? Entonces si tenemos como add Docker files y second commit, entonces yo puedo o tomar el commit completo y ponerlo en el orden distinto. Y para esto... Andrés, pero dime. si hay interdependencia entre esos commits, por ejemplo, en el primero creo un archivo, en el segundo lo modifico. Va a haber conflicto y no te va a permitir eso. Dos veces D, con eso como es cortar, y después con P pega la línea entera. Entonces, lo que hice ahí, te das cuenta como que cambié el orden, ¿cierto? De cómo estaban. Entonces, .wq, salgo, y hizo Successful Rebase. Entonces, antes, si se fijan, estaba add Docker files y después second commit, y ahora si hacemos git log, está add Docker files acá y después second commit. ¿Sí? Al revés, ¿no? Sí, ya. Entonces eso también es re útil. Ya, esto acá en main haciendo rebase, la opción obviamente como está solamente a efecto demostrativo, esto es terrible. Ya, y lo que estaba contando Juan es clave de cómo colaboramos y la gracia de esto de tener todos los cambios en GitHub es que cada uno está trabajando normalmente en distintos, o varias personas, en distintos branches, en su propio branch, y todos están después mandando un pull request hacia su feature branch, y después eventualmente ese feature branch se junta, se mezcla, se mergea con main, y yo que estoy en otro branch trabajando, tengo que llegar y traerme los cambios nuevos en main, cosa actualizarme, y yo en mi rama, ¿ustedes tienen un pizarrón acá? Ya. Está, en el fondo, está main acá, digamos que este es main, y yo hago otro, hago otro branch acá, que era feature 2, ¿cierto? Y después, digamos que hay un commit nuevo acá, entonces este es main se actualizó, y yo que estoy en mi feature branch trabajando acá, tengo que estar permanentemente chequeando a main para traerme los nuevos cambios, y eso lo puedo hacer. Yo normalmente acá lo quiero mantener lo más limpio posible, entonces tendría una opción que es traerme esto para acá y hacer un commit acá, que sería un merge, y ok, yo tengo como todos mis commits acá, ¿cierto? Que en mi propio branch, y aquí agregaría un merge commit, ¿cierto? Que es para traerme estos cambios de acá, y después sigo trabajando en mis cambios, ¿cierto? Pero eso completamente innecesario porque va a quedar como sucio mi línea de acá. Entonces, cuando estoy trabajando en mi feature branch mío, siempre voy a hacerlo con rebase. ¿Qué significa eso? Que no lo voy a traer para acá arriba, sino que voy a cambiar. Yo antes estaba main, estaba aquí, y ahora voy a cambiar eso y voy a estar acá. ¿Entiendes? Como que cambié la base desde donde parte mi feature branch.
¿sí? Y ahí puedo tener conflicto, eventualmente. Pero bueno, el conflicto es mío, tengo que yo resolver y arreglar mi feature branch para que calce, para que esté acorde, coherente con la nueva última versión de main. Y esto va a seguir creciendo y yo tengo que volver a cambiarle la base a mi código para que esté... Eso fue un conflicto. Para que esté apuntando a la última, al head de main, ¿cierto? Y ahí para eso yo siempre tengo que estar haciendo como comiteando mis cambios lo más temprano posible y trayéndome los cambios de main lo más temprano posible también, ¿ya? Y eso con... Dale. Andrés, eso no sé si es lo mismo, pero el fetch haría algo similar, ¿no? Como un Ya. pool, Sí, hay un comando que se llama git fetch, que es para, en el fondo es como un... oye, ¿cómo está la cosa en el remote? Como anda y averigua de qué ha pasado. Eso es como git fetch, ¿ya? Pero no hace nada en mi repositorio local. Pero yo sí ahora podría actualizar mi repositorio local utilizando la información que tengo de... ya, podría actualizar mi repositorio local utilizando la información que me traje de fetch. Pero eso lo puedo hacer con este comando que se llama git pull, que hace las dos cosas. Hace un git fetch y git rebase o git fetch y git merge, ¿cierto? Entonces hacemos git pull. Va. Y aquí es que está la escoba porque teníamos, como dejamos la escoba en el repositorio local, hicimos rebase, hicimos una vuelta, entonces esto no va a funcionar. Pero yo tengo que estar permanente. Bueno, main, uno nunca hace rebase en main. Yo aquí lo que podría hacer, para arreglar esta cuestión ahora, para efecto de esto, si yo hago acá git push or in main, como no va a funcionar por el tema del conflicto, excepto que yo simplemente lo voy a forzar y... Ya, y aquí llegué y chao, así como que cabrón, y metí todo mi branch del local, se lo metí al remoto acá y se perdió todo lo anterior que estaba y estaban ahora solamente esos 3 commits, etc. ¿Ya? Y ahora sí como que quedó igual y debería poder trabajar. Ya, fue como, esto no sé si crash course o sino como simplemente con pinceladas de como los temas de Git. Creo que lo vamos a seguir viendo ahora, pero me quiero meter más en ocuparlo, en ocuparlo dentro del contexto de ir armando un proyecto, ya que era lo otro que queríamos ver. No sé si le damos de una o paramos los 3 minutos que habíamos acordado que podían tener de... No. Hagamos una mini pausa porque fue mucha info, yo creo. Y una pregunta, vamos a ver. Nacho está conectado ahí. Eso lo estáis streameando. No, está grabando. Saludos a Nacho. ¿Está Nacho acá? Sí, sí, bueno. Sí, acá en... Ya, ¿paramos ahora? ¿Paramos después? Pues para que se tiene ahora, de como una hora que estamos. Dale. Ya. Por aquí les voy dejando un par de puntos como con punteros a cosas que espero pueden servir. Esto, lo de VI, yo encuentro en verdad que es muy pro. Creo que igual programen con VS Code porque como que es mucho más fácil. Pero si es que alguien como por el lado durante estos meses quiere aprender esto, yo creo que alguno puede que tenga un crash y se enamore de esta manera. Es como... Ronnie es como hacer café en la cafetera abajo o arriba. O sea, hay una que como que apretar un botón y sale el precio y la otra es mucho más difícil lograr. Eso es como VI versus VS Code. Qué fácil me convertí. Oye, de programación. Pero entonces no te quedes sin café, ¿eh? Así que, bueno, parte con VS Code para que tengáis café, pero... O sea, yo no saco café de la cafetera. Nunca. Pero, Un bote. pero antes era igual la arriba, sí. Ya, ok, se entendió el punto, ya. Entonces, vamos a setear un
ambiente de desarrollo, ¿cierto? Eso queríamos ver. A lo que yo le decía ayer, esta opción es como una nueva era de desarrollo desde que tenemos los contenedores. ¿Ya? En verdad, con contenedores no hay que instalar nada en sus computadores además de lo que ya instalaron. Y todo lo demás lo van a hacer acá. Yo me formé antes de que existieran los contenedores, así que y no he tenido mi etapa más como de desarrollador ocupando contenedores, así que no me manejo así como tanto. Pero justo ahora, de hecho, quiero como empujar harto, porque en Fintual no somos como contenedores como nativos, y creo que es algo que tenemos que corregir ahora. Plátanos también. Y de hecho, por eso la guía que tenían, que mencionaba como estar instalando RVM y cosas así, outdated. Ya, entonces, los contenedores, como les decía, es una especie de virtualización, pero es distinto. No nos vamos a meter en la parte como teórica a explicarlo, pero la gracia es que podemos no sé si se manejan con el concepto de programación orientada a objetos. Entonces, podemos pensar que tenemos que las imágenes de Docker son como una clase y cada vez que instanciamos la clase en un objeto es un contenedor. ¿Ya? Entonces vamos a llegar y vamos a definir una imagen que sea como esta imagen es un Ubuntu 14 y listo, está definido nomás que eso es. Y después cuando la instancio y quiero partir un contenedor de eso, dale, es como un objeto, ¿ya? Entonces, ya, esta opción es realmente impresionante en verdad. Ya. Y así como tenemos GitHub, que tiene repositorio de código, hay otro que se llama Docker Hub, que es un repositorio de muchas imágenes. Y está así como... buscamos acá como lo que queramos y van a estar todas las imágenes. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá, no sé, la imagen de Python y está aquí Python, Docker Official Image. Entonces entramos acá y hay una serie de imágenes que, por ejemplo, acá, si vemos la última, estas son Release Candidates, o sea, no son las versiones estables de Python, ¿cierto? Entonces, si vamos acá, que ahí está la última versión estable, que es 3.10, y tienen distintos nombres porque son, o sea, una imagen de Python no puede como no tener nada más que Python, necesita un sistema operativo debajo. Entonces, estos nombres de sistema operativo acá, o sea, en el tag tienen como nombres y esos son los sistemas operativos. En general son casi puras distros. Distro es como una distribución o una versión de Linux y son en general puras distros muy livianitas, muy como lean, que les cortan todo para que sean muy livianas. Por ejemplo, yo la que más he ocupado es esta Alpine. Y entonces, por ejemplo, yo llego acá y voy a dejar la versión 3.10.6 de Python corriendo sobre esa distribución de Linux. ¿Ya? También como ven, hay como unos Windows Server, hay de todo. Entonces, voy a hacer algo. A ver cómo partimos. Ya, o sea, hay dos maneras. Yo puedo llegar y empezar a correr. La documentación de Docker es súper buena. Está lleno de tutoriales, por supuesto, en internet. Pero la documentación oficial también es súper buena. No solamente la referencia documental de los comandos, sino que las guías de Docker también son súper buenas. Las vamos a ocupar ahora. Entonces, hay muchos comandos que yo puedo llegar y empezar. Vamos a hacer acá un directorio distinto para Docker. Para Docker. Y hay muchos comandos o sea, como todo lo de Docker, yo puedo simplemente correr comandos, ¿ya? Entonces, le voy mostrando acá la documentación para que vayan cachando como lo fácil que es. Así que yo quiero hacer como Docker run y entramos acá a la referencia. Esto no es una guía, sino que es la referencia. Entonces, vamos a hacer acá, por ejemplo, ya. Docker, ¿qué pasa? Es que pongo Docker run y vamos a buscar la imagen que estábamos viendo acá en el Docker Hub. Esta imagen de aquí.
Voy a correr la que estamos mostrando acá, la de Alpine. Ya, no están corriendo. Ya, entonces, para él, todas las cosas que están corriendo los contenedores, justamente esa pregunta es con Docker PS, que son todos los procesos que están corriendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a correr de nuevo esta opción de acá, no va a encontrar la imagen porque acaba de borrar toda la opción, y esto fue al hub, la trajo, y veo entonces ahora sí, eso es lo que les quería mostrar. Entonces tengo ahora esa imagen de acá. Veo como qué cosas están corriendo y no hay nada corriendo, porque lo que hicimos fue correr la imagen, se trajo la imagen, que era la clase, se instanció el objeto, o sea, tuvo un contenedor, corrió, pero no tenía nada que hacer, así que se acabó. Como que se acabó y murió. O sea, como que corrió por un instante y luego murió porque no le dimos ningún comando, nada que hacer. ¿Ya? Entonces, si ahora sí tenemos esta imagen de acá, y yo le voy a decir que quiero ahora correr esta imagen de aquí, y le voy a pasar un comando, creo que está bien, esto sí. Eh, no está bien. Hay que ponerle el interactive con guión IT. Con guión IT. Ahí. Ah, ya, ahí sí. Ya, entonces esto, que pareciera como que no... Voy a entrar a otra... Ya, tengo esta terminal acá, que estoy corriendo este contenedor de esta imagen de Python, que está corriendo sobre un Linux. Y voy a abrir aquí otra... Tengo dos pestañas abiertas, ¿cierto? Y aquí estoy en mi local. Entonces, pareciera como que no hubiera pasado nada. Si pongo acá Docker PS, sí hay una imagen corriendo y que lleva 35 segundos corriendo. ¿Ya? Y entonces esto es como súper mágico. De hecho aquí si pregunto como who am I, me dice que soy root de esta máquina, que es de Linux, que está corriendo Python. Y aquí yo tengo, y esto no tiene nada que ver con, de hecho, no sé, aquí yo estoy en... va. Estoy acá, se fijan, como en una máquina completamente distinta, con otro sistema con otro directorio, no tiene nada que ver con esto de acá, y con sus propias dependencias, como no tiene nada que ver con mi máquina local. ¿Ya? Y eso ocurrió simplemente con esto que hicimos de correr la imagen, la fue a buscar, la trajo, la descargó, la montó, la virtualizó y lo estamos corriendo ahí. Y ahí esto mismo lo podemos hacer para lo que vamos, para que ustedes partan su entorno de desarrollo y todo igual, para Rails. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, hay yo ahí como que estaba buscando como, bueno, qué guía deberían ocupar, y vamos a poner como Docker Rails, y hay un ejemplo, un Quick Start, que está en la documentación oficial de Docker, y que les recomiendo que lo voy a copiar acá en el Slack para que lo ocupen después. Y la vamos a ver súper rápido para que les voy a aprovechar de mostrar varias cosas y vamos a volver a Git con esto. Creo que va a ser re útil. ¿Ya? Entonces, hay una... o sea, están estos los Docker files, que son una manera de juntar todos los comandos que yo le voy a pasar a Docker. ¿Ya? En verdad, todo lo que haga un Dockerfile, yo lo podría hacer directamente en la línea de comando, lo que hicimos recién, e ir pasándole todos estos comandos. ¿Ya? Pero la idea de hacerlo en un Dockerfile es que va quedando ordenado y que además yo puedo versionar mi Dockerfile. Entonces, es todo por código. Entonces, vamos a ir
voy a hacer junto con ustedes este tutorial y les voy a ir explicando como lo que está ocurriendo por detrás. ¿Ya? Voy a verlo todo. Ya, entonces vamos a crear vamos a cerrar acá. Vamos a abrir VS Code acá, en este directorio, y vamos a crear un Dockerfile aquí, y ahí acabo de copiar todo esto acá. Esto está muy antiguo, creo que felizmente podemos ocupar Ruby 3.1 y va a funcionar bien. Lo que está haciendo acá esta es la imagen, todos los Dockerfiles tienen que partir con una declaración de qué imagen van a ocupar. Y va a ser esta información esto, pero después va a quedar claro. Voy a explicarles de una todo esto. El run es lo que se hace del hub. ¿Verdad que No. Ya, esto es esta es una imagen que estamos trayendo que es la imagen de Ruby, o sea, va a instalar una distribución de Linux en esta imagen, o sea, como que es una imagen que tiene una distribución de Linux y además tiene Ruby adentro. Y después esto es que vamos a correr comandos, ¿ya? Esto de apt-get es un comando de Linux que es como lo que yo expliqué ayer, que es un manejador de paquetes, que es como brew, y lo que va a hacer es como actualizar toda la librería de paquetes que tiene esa distribución de Linux, acá, con update, después la va a instalar, y va a instalar Node y Postgres, ¿ya? Eso es lo que va a hacer este comando acá, va a correr todo eso. Después va a definir como en qué directorio se va a setear para trabajar. Después va a copiar todo lo que está en mi documento local, en mi máquina, no en el contenedor, sino que en mi máquina local, hay un documento que se llama Gemfile y se lo va a copiar a MyApp Gemfile, que es el workday, ¿ya? Lo mismo con gemfile.log, y después va a correr, igual que acá el run, va a correr este comando acá, que se llama bundle install, ¿ya? Todos estos son, de nuevo, son puros comandos que los estamos juntando en este documento para que quede ordenado. Después lo mismo que el comando acá, vamos a copiar este archivo que se llama entrypoint.sh, que es un script. Vamos a correr esta opción de acá, va a exponer este puerto y después y esto es distinto a run, porque esto significa que le va a pasar al contenedor que cuando comience el contenedor corra ese comando, ¿ya? Va a quedar más claro y va a ser más entretenido después cuando veamos otras cosas. Vuelvo al tutorial de acá. Ya, lo que necesitamos hacer ahora es crear entonces ese gemfile porque queremos copiar desde el local un gemfile, un archivo que se llama gemfile, lo queremos copiar al contenedor. Entonces, vamos para acá, vamos a crear un gemfile y vamos entonces aquí. Y aprovechando además, vamos a hacer un git init. Entonces ahora tenemos un repositorio acá de Git, ¿cierto? Vamos a agregar todo lo que está acá. O sea, voy a agregar primero el gemfile.log. Y vamos a agregar todo. Ahora sí que ahora si ponemos git stat, están todos ahí, no están traqueados, ¿cierto? Entonces voy a poner git add punto, si ponemos git status, ahí están todos, y voy a hacer git commit, y esta opción se llama first commit. Ya, ahí está. Ahí está nuestro primer commit, ¿ya? Y volvemos al tutorial. Y vamos entonces a los gemfiles, después lo van a ver cuando empiecen a Rails. Dos conceptos muy rápidos. Las gemas, o las gems, son librerías que ocupa Rails, ¿ya? Y el gemfile es el listado de todas las librerías que nuestro proyecto de Rails en particular va a necesitar. ¿Ya? Y nuestro gemfile va a ser hiper mega hasta ahora como muy sencillo. Siempre parte con ese source y vamos a definir una sola gema que es Rails, ¿ya? Decía Rails 5,
la versión actual de Rails es la 7, la última estable, así que nosotros vamos a jugar Rails 7 y Ruby 3. O sea, realmente, y todo y sobre Docker. O sea, estamos de última generación, chiquillos. Dale. En el Dockerfile, el directorio se llama myapp. En Docker se llama Docker. Esto ¿Cómo? ¿En el Dockerfile? myapp. ¿Ya? Hay que cambiarlo para que No, porque eso es en eso va a ser la imagen. Eso es en el contenedor, sí. Ya, Sí, es un contenedor. Ya. Y ya, esto es algo completamente irrelevante para ahora. Tiene que ver como con los procesos que se corren en el contenedor para correr el servidor de aplicaciones de Rails. Entonces, por eso tenemos este script. Un script es un programita muy chiquitito. En este caso, el script va a ser un bash script, que es este entrypoint.sh. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entrypoint.sh. Vamos aquí. Y vamos a copiar este script que nos está regalando. Fíjense, completamente relevante para efectos de lo que les interesa hacer ahora. Sí, como buena práctica es, entonces, vemos acá, tenemos modificado el gemfile porque le agregamos Rails, entonces deberíamos agregar eso y hacer un commit de esa opción y que sea add Rails gem to gemfile. Tengo una preguntita. Dale. Aquí vas a crear como todo un nuevo proyecto Rails. Sí. Ok. Ya, y vamos a agregar el entry point, entonces commit message add entry point script to delete to remove process. Ya, ahí está. Entonces, buena práctica, los commits, lo más atómico que podamos, siempre como súper chiquitito, atómico, ¿ya? Listo, está eso acá, volvemos al tutorial. Ya, y esto es re interesante, nos vamos a ir de una. Yo creo que es mejor irse así de una. Después igual hagan tutoriales de Docker, lo más, pero va a estar re bueno que ahora hagamos como esta pincelada general, que es Docker Compose. Porque nosotros vamos a necesitar, vamos a correr una máquina, o sea, vamos a correr la aplicación de Rails. Rails necesita un servidor de aplicaciones, que es en este caso creo que ocupa Puma por defecto, que así se llama el servidor de aplicaciones, que lo va a correr. Por otro lado, vamos a necesitar un servidor web, o Puma también puede servir directamente, y además vamos a necesitar una base de datos. ¿Ya? Podríamos tener todo eso en una sola máquina, o lo que vamos a hacer acá es tenerlo en distintas imágenes, en distintos contenedores. Entonces, un contenedor para la base de datos y otro contenedor para Rails. Entonces, ok, vamos a levantar una imagen de eso, la otra imagen, y ahí se va a empezar a poner medio complicado por las interfaces de red, y tenía que entonces como que hacer que un contenedor se pueda comunicar con el otro, y que además son dos contenedores que tienen que comunicarse además con mi máquina local, ¿cierto? Y todo eso lo soluciona de manera relativamente mágica Docker Compose, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, este documento aquí lo que hace es, tenemos la versión un poco relevante para estos efectos, es la versión de mi Docker Compose. Y se definen servicios. Y como ven, hay dos servicios. Uno que es la base de datos y otro que es web, que es lo que le estaba diciendo recién. ¿Ya? Entonces, la base de datos, ¿de dónde viene? De una imagen que se llama Postgres. Esa imagen no la tengo en mi computador, pero esta opción va a ser mágica y va a ir a decir, no la tenéis, voy a ir al Dockercamp, la busco, Postgres, va a encontrar la última, la latest, y va entonces a traerse una imagen sobre una distro de Linux y con las dependencias y con Postgres instalado. ¿Ya? Esto tiene que ver con, o sea, como qué volumen ocupa como respecto a los archivos que yo tengo acá en mi local y los de contenedor, poco relevante, y define una variable de entorno que se llama el password para Postgres y está acá. Poco relevante. A mí me interesa lo del volumen, como entender un poco si eso es en tu máquina local. Sí. O sea, en tu máquina local tú tienes directorio, entonces lo que se guarde de Postgres se va a quedar ahí en tu máquina local y no en el contenedor. Correcto. Sí. Entonces, la dirección de acá es la de
en tu máquina local, y eso está mapeado hacia eso en el contenedor. Okay. Y antes, cada uno de los servicios es un contenedor. Correcto. ¿Ya? Entonces, este contenedor de acá se basa en una imagen que se llama Postgres, y este contenedor de acá se basa en, no dice imagen acá, no hay ninguna imagen por ningún lado, se basa en que vamos a correr una imagen. O sea, vamos a correr, perdón, un Dockerfile. ¿Y dónde está ese Dockerfile? Está aquí. Entonces vamos a correr el Dockerfile que tenemos, que está acá, que era este de acá. Y este sí se basa en una imagen, que es la imagen Ruby. Entonces igual acá, esto igual depende de una imagen, que es la imagen de Ruby, y esta otra depende de la imagen de Postgres. ¿Ya? La diferencia es que esta va a correr con el Dockerfile porque queremos correr estos comandos de aquí. ¿Ya? Va a correr este comando acá, una vez que parte la imagen, que de nuevo va a borrar ese archivo que tiene que ver con el proceso del servidor de aplicaciones, y después va a correr este comando acá, que es Rails server en este puerto, y que eso es para levantar el servidor de aplicación. ¿Ya? El volumen que va a utilizar, y esto es súper importante también, que este es mi puerto local, o sea, de mi máquina de aquí va a exponer el puerto 3000 y lo va a mapear hacia el puerto 3000 del contenedor. ¿Ya? Esto yo lo podría cambiar y lo podría poner como 2000 y lo mapea al 3000 y ahí lo van a ver. Entonces yo puedo acceder al puerto 3000 del contenedor a través del puerto 3000 de mi computador. ¿Ya? Y depende en otro servicio que el servicio de acá. ¿Ya? Y entonces Docker Compose con esto va a ser es realmente mágico lo que estoy por dentro. Entonces vamos para acá. No tenemos el Docker Compose todavía. Vamos a verlo aquí. Docker Compose.yaml. Ahí está. Vamos acá. Git status. Se creó. Git add. Creo que se puede hacer git commit a. Y ahí agrega todas las cosas, incluidas las que no están estasheadas, me parece. Add Docker Compose. No, que lo inventé. Hay una manera para hacerlo. Bueno, ok. Oye, un comentario, no necesitan interrumpir, Andrés, cuando anda así, si no entiendes, para que sea bien interactivo. Sí. Yo tengo una duda. Igual ahora va a venir la parte más bacán de todo y ahí me interrumpen más. Entiendo que el Docker Compose compila en el fondo todas estas contenedores diferentes. Orquesta, ¿sí? Sí, ya, pero si yo eventualmente quisiera tener solamente un contenedor que tuviera la base de datos, el servidor. También. También necesito Docker Compose. No, si tú tienes un solo contenedor y en ese contenedor le instaláis como tu Redis, tu base de datos, tu servidor de aplicaciones, tu servidor web y todo, lo voy a hacer. Ya, me imagino que no es recomendable. Cero recomendable, porque ¿qué es lo que vamos a lograr con esta cuestión? Es que tú vas a tener acá, ahora vamos a tener dos contenedores, ¿cierto? Perfecto, lo vas a lograr con tu computador, y esos dos contenedores están definidos en tu Dockerfile, en tu Docker Compose, y eso es un código y está en el repo, de hecho, y eso lo voy a compartir, y esos mismos archivos son los que vamos a jugar en producción. Idéntico. Entonces es idéntico. Y eso además después, en producción, dado que vamos a tener una carga distinta, obviamente, vamos a tener que ocupar clusters de contenedores. Y para eso se ocupa, hay dos herramientas, principalmente las que se ocupan, Docker Swarm o Kubernetes. ¿Ya? No lo van a ver durante 3 meses, no es necesario, pero ahí lo que hace es que vamos a poder hacer como, la base de datos necesita un clúster que escale automáticamente, entonces le va agregando más contenedor y más capacidad en la medida, entonces eso escala, y dice que en la noche no entra nada, y así que la cuestión como que está chica, y en el día y a principio de mes la cuestión crece gigante, y todo eso como automático, y todo eso lo maneja automáticamente, pero es la misma infraestructura y el mismo ambiente que corremos en local que en producción. Tengo una pregunta, si es simplemente en Mirror, con producción y local, llega a un punto en el cual tu computador en local no sigue estos swarms de contenedor, o como... Sí, tú normalmente en local no vas a necesitar tener nunca el clúster, porque el clúster es solamente por capacidad, pero
pero el número de servicios sí lo vais a poder tener, y la gracia es que cada servicio lo tenéis como súper trimeado, o sea, como súper liviano, y de hecho, para efectos de seguridad también, después se hace, ¿cuál concepto se llama? Para asegurar los contenedores, hay un nombre, hardening creo que es como que, ¿verdad? Le sacáis todo lo necesario, como le sacáis hasta, no sé, hasta no sé si, yo no soy nada experto ahí, pero una VI quizás que no lo vayan a necesitar, se lo sacáis, así como que lo dejáis la cuestión como... y eso elimináis, por lo tanto, cualquier tipo de problema que va a tener, de seguridad, etc. Entonces queda como muy fino. Ya. Ya que estamos acá, ya, el Docker Compose, perfecto. Y volvemos a esta cuestión. Ya. Entonces ahora sí, vamos a correr la magia y vamos a hacer este Docker Compose run. Y lo que va a hacer eso es correr lo que tenemos acá. El nodeps significa porque el servicio web depende del database, ¿cierto? Y le vamos a decir que no necesita sus dependencias. ¿Ya? Entonces vamos a correr el servicio web y vamos a correr este comando que está acá, que es Rails new. Y ese comando, Rails new, es para que Rails cree un nuevo proyecto, ¿ya? Que lo inicializa. Y esto le estamos pasando como comandos a ese comando de Rails new, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, hasta acá le estamos diciendo como a Docker Compose que corra este servicio web, y después, de aquí para adelante, estamos hablando con el contenedor. Entonces, dentro del contenedor estamos corriendo Rails new y pasarlo eso, ¿ok? ¿No le pasáis las dependencias? Que las dependencias Por- son el mismo archivo. No. Lo que no quiero es que quiero que Compose no haga compile. no haga composing, ¿cachai? Como que solamente corra eso, porque lo que queremos hacer en este caso es construir el proyecto de Rails. ¿Ya? Eso es lo que, Si hubiera funcionado nodeps, corriera también El- nodeps que en este momento no lo necesitamos. Exactamente, eso es. ¿Ya? Entonces vamos para acá y... no, es que es realmente impresionante. Ya, aquí, si se fijan, lo que empezó a hacer todos los comandos que le habíamos dicho que hiciera. Que definió como el workdir myapp, copió el gemfile que nosotros habíamos escrito acá en local, este gemfile de aquí, bueno, ya está más grande porque se modificó con Rails New, lo copió acá a myapp gemfile, lo mismo con el gemfile log. Corrió el bundle install, ¿te acuerdas que se aumenta en el Docker Compose? Run bundle install, ¿te acuerdas? Todas esas cosas las está corriendo aquí. Y después, Solo por dale. el contacto no es con el proyecto porque estamos Verdad. Ah, Vale. sí. Pues, ¿Hay otro poco? ponemos hasta... Ya. Y después, y esto ya esto es el output del el contenedor. Está escribiendo. El contenedor está escribiéndonos, está streameándonos todos estos textos a nuestro local. Y estos son las respuestas de cuando corrimos Rails new. Y esto es Rails. Ahora ya olvídense de Docker. Docker ya hizo su magia. Y ahora Rails está haciendo su magia. ¿Ya? Y Rails está creando esta cuestión. Está creando los assets, echando, como toda esta cuestión de acá. No sé qué pasó acá. Bundle install, no sé por qué no lo hizo, algo le pasó. Hubo un error acá, como dijo Valentín, la pega de programar tiene que estar todo el rato debugueando los errores que pasaron. Sí, que corriendo eso fue un problema. Pero puede ser justamente porque hay que correrlo ahora con el gemfile. Ya, ahora vamos a ver por qué. Ya. Okay.
Ok. Ya. Vamos a ver aquí. Entonces, si se fijan ahora, tenemos... Ese. Antes no teníamos documentos, ahora tenemos un montón de cuestiones acá, ¿cierto? Que se crearon, además de nuestro Docker Compose, nuestro Entry Point, Dockerfile, los documentos que hemos creado, se crearon un montón de cosas, ¿ya? Y tenemos, lo podemos ver acá, tenemos como toda la estructura de una aplicación de Rails, ¿ya? Y no instalamos, no tengo ni Ruby en mi máquina, no instalé ni una gema, no instalé Rails, todo está, eso fue ocurrió en el contenedor, pero todos esos documentos, obviamente toda la estructura de archivos está en mi máquina local, porque cuando definimos acá en mi Dockerfile que hasta el volumen. Eh, bueno. Abierto. En Eh, el costo, Lo del new. Así, el volumen de acá está en media. ¿Ya? Que está acá en punto. Eso. Digamos entonces ahora git status. Todo eso no está acá. Vamos a agregar todo. Git commit. Entonces message creates Rails project. Ahí está todo. Ya. Volvemos acá. Esto no es necesario. Esto no es necesario. Ya. Y ahora voy acá a mostrarle el Gemfile que se creó. Y Rails agregó, como, o sea, el proyecto, cuando hicimos Rails New, porque lo que pasa es que al principio hicimos como una pequeña trampa, cuando hicimos Gemfile y creamos las gemas Rails, eso era solo para instalar en el contenedor Rails, para con Rails poder hacer New, y New creó un Gemfile y agrega todas estas gemas, ¿ya? Y entre esas, ocupar la gema Rails, y ahí le puso ya la versión 7.03, y una serie de otras, como nosotros en el comando le dijimos no, acá. Cuando corrimos le dijimos que ocupara la base de datos Postgres, entonces Rails entendió que necesita una gema que se llama Postgres, PG, para poder ocupar esa base de datos en nuestro proyecto Rails, el servidor de aplicaciones Puma, y así una serie de otras gemas que va a ocupar el proyecto, ¿ya? Patentes y todo, que lo van a estar viendo probablemente la próxima semana. ¿La próxima semana viene Salacho? Sí. La próxima semana van a estar empezando a ver estas cosas con él. Y entonces ahora sí, cuando hagamos bundle install, se va a correr. Bueno, ahí ya van a entender más de eso, pero bundle install lo que hace es instalar todas las cosas que están en el Gemfile, ¿ya? Y vamos a correr eso. ¿Listo? ¿Funciona bien, no? Ya. Ok. Después, esto es. Vamos a ver acá. En nuestro proyecto Rails, si nos vamos acá a Rails, tiene un archivo que esto estamos aquí en este archivo que se llama database.yaml, que tiene la configuración de cómo Rails se conecta a la base de datos. A ver si la base de datos no tiene nada que ver con Rails, sino que Rails ocupa una base de datos, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos la configuración, estoy sacando como súper del tutorial, de cuál es el username y el password. Eso acuérdense que lo definimos como variable de entorno, ¿se acuerdan? Pero, filo, esta es la configuración de nuestra base de datos para que Rails pueda conectarse a la base de datos. Entonces voy a nuestro archivo database.yaml, copio esto, aquí estamos password hardcodeado, obviamente malas prácticas acá todo, pero para efectos de esto está bien. Vemos qué cambios tenemos que cambiamos esto en el archivo database, ¿cierto? Como que eliminamos toda esta cuestión y agregamos todo acá. Entonces voy a comitir eso, git commit, message, eso era acá, git commit, message, database configuration. No, es porque eso era cuando no estaba tasheado. Yo quería verla con mayúscula. Sí. Ya, ahí está, entonces agrego eso. Y eh,
Ya. Y la diferencia entre Docker Compose Build, que fue el que corrimos recién, solamente como corre los contenedores y compila el Dockerfile que teníamos, y cuando hacemos Docker Compose App, va a levantar los contenedores que están ahí. ¿Ok? Entonces corremos ese comando acá. Y ahora sí está corriendo ya nos lo pusimos el NodeDepth. Entonces sí fui a buscar la imagen que no la tenía yo en mi computador. Está haciendo el pooling. Fue a buscar las imágenes, está trayendo las imágenes que necesita. Trae más de una imagen porque Docker, o así como lo que les decía, que las imágenes son como las clases y los contenedores son los objetos, ocupa herencia también. Entonces, si es que yo estoy ocupando la imagen de Postgres, en verdad esa imagen está ocupando varias otras imágenes de menor nivel por debajo. ¿Ya? Y ahí acá, mira, aquí, aquí se empieza a ver toda la magia. Entonces estamos corriendo estos dos servicios, el database y el web. ¿Se acuerdan? Entonces, y aquí ya está corriendo están ambos servicios arriba. Está el servicio de Postgres, está corriendo una base de datos, no hay nada instalado en mi máquina, está todo en el contenedor, tengo una base de datos Postgres y un servidor Puma corriendo con una aplicación Rails y eh, magia, realmente impresionante. ¿Ya? Y si vamos entonces ahora, ¿se acuerdan que habíamos pasado ahí va a haber un error. Le habíamos pasado puerto 3000 acá y ¿qué pasó acá? Te decía que hiciera yo una. Sí, porque no tenemos base de datos. Entonces llega Rails, se intenta conectar a una base de datos, ya le pasamos los credenciales en el database.yaml, pero no hay base de datos, entonces tenemos que crearla. Y aquí empezamos entonces ya, vamos a salir de acá, eso lo hice con control C para matar todo esto. Entonces miren, el tutorial nos dice que tenemos que crear una base de datos. Entonces podemos hacer esto. Hacemos docker compose run, ¿qué servicio? El servicio web, y le pasamos este comando, rake database create. Toda esta parte de acá, ese pedacito que estoy mostrando ahí, eso es en el mundo de Rails, no en el mundo de Docker. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que, cuando quiero hacer comandos, por ejemplo, de red, tengo que usar todo el sufijo de post-runner. Sí, o podemos entrar al contenedor y quedarnos ahí, ¿cachai? Entonces lo que podemos hacer es, si hacemos esto y pongo bash, estoy acá en la aplicación y aquí podría hacer eso, ¿verdad? Create, y estoy dentro del contenedor y va a ser debería crear la base de datos. Ahí está. Entonces creo la aplicación development, o sea, la base de datos de desarrollo y de test, ¿ya? Después, si voy para acá, deberíamos tener un error. Ah, bueno, está corriendo. Voy a correrlo. Compose app para que levante los dos servicios. Está entrando los dos. Web. Ahora corremos. Deberíamos tener otro error. Ah. Pero ¿por qué? Ah, no, está bien, está bien. Y entonces, impresionantemente, tenemos ya una aplicación Rails corriendo acá, está sirviendo esto, y podemos empezar ahora a trabajar. ¿Ah? No, que se había salido como otra pantalla y metiste Claro, Sí. porque tú Ya. le cambiaste. Y entonces ahora, y nos vamos acá a. ¿Verdad aquí? Ahí. Esto, ya. Y vamos a empezar a jugar entonces con Rails en nuestra máquina que está corriendo en Docker. Y voy a hacer, por ejemplo, Rails, generate, scaffold. Y vamos a poner acá student. Vamos a crear un objeto que se llama student.
y los estudiantes tienen un nombre, que es un string, tienen una edad, que es un número y listo, no sé más. Entonces va a crear toda esta opción de scaffold es absolutamente como no usable, como super boilerplate, pero la gracia es que crea, esta es como la magia de Rails, entonces crea vista, modelo, controlador y las migraciones para la base de datos. Entonces, creo acá la migración para la base de datos. ¿Qué significa crear una migración? Una migración es como un archivo, un script que crea modificaciones en la base de datos, ¿ya? Las modificaciones puede ser simplemente crear nuevas tablas. Entonces estamos creando la tabla students y eso es una modificación, crea un modelo en la base de datos, crea las rutas y el controlador y las vistas. Está como eso para esos comandos scaffold en general nunca se usa. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer también es Rails correr la migración, entonces esa con database migrate, y eso lo que hace es correr el script que crea el base de datos y lo corre en Postgres. Entonces acá ahora esto es un output de Postgres y Postgres creó esa tabla. Entonces ahora si nos vamos para acá y nos podemos ir a student. Porque hay que hacer la... Ahí está. Entonces, ahora tenemos este scaffolding, tenemos esta vista aquí. Podemos crear un nuevo student, tiene como todo el CRUD lo crea. Entonces, Valentín, que tiene. ¿Cuánto tiene? 32. Entonces, creamos estudiante acá, se creó, eso está en la base de datos. Tiene para editar al estudiante. Update, cumplió un año. Back to students. Podemos entrar, probablemente es el número 1, ahí está. Y todo eso está corriendo acá. El output de esto lo estamos viendo obviamente cada vez que hacemos un request a la aplicación, lo estamos viendo acá en Puma, en el output, ¿cierto? Y creo que acá el tutorial no nos muestra nada más. Nada. Eso. Yo encuentro realmente impresionante. Y aquí podemos seguir, si quieren podemos hacer otro scaffolding. Entonces esto se llama ahora student, que se llama teacher, y teacher también tiene name y tiene como title y también es un string. Y corremos eso. Es mala práctica. Es como poco útil, porque por varias razones. ¿Qué eran? Teachers. Tengo un profesor acá. ¿Por qué? Porque, o sea, Scaffold crea, como decía, crea la migración, la vista y todo. O sea, de partida, normalmente las vistas no las vamos a crear en Rails, lo vamos a hacer como separado. Bueno, si nos vamos acá ahora al directorio de la aplicación, vemos las vistas, vemos que tenemos students y teachers, ¿cierto? Y tenemos en el index y ese students, esto lo podemos obviamente como ir cambiando acá y eso debería student. Ahí. Como que obviamente vamos quitando, pero esta vista que está rendereada desde el servidor de aplicaciones, como que no sé, una mala práctica, pero no es. ¿Crear un modelo a mano? O sea, es que. No, está bien puedes tú crear los modelos y lo vas a ocupar con los generadores, con el generate de Rails, pero no con Scaffold, porque Scaffold te crea como toda esta parafernalia. Pero está, por ejemplo, generate. Sí, absolutamente, sí. Tú vayas a crear. Sí, no, si Rails está lleno de magia y. Generate models. Sí. O el background. Hasta el Robin Rails. Pero ya no. ¿Scaffold? Dime. Y no es malo que te crean tiro todas las rutas y solamente como que tú quieres una base de datos no se puedan borrar. Obvio. Sí, pues por eso digo que esta opción es como hiper demostrativa. Por eso Scaffold no se ocupa nunca. Pero aquí aquí entonces voy a ir haciéndolo. Entonces, generar el modelo.
Y como solo el modelo con esto, pero con la magia igual de Rails, que te crea el archivo, todo, te lo va generando, ¿cachai? Sí, y te crea las migraciones, después corre las migraciones. Eso, entonces, todos ustedes ahora deberían felizmente como no instalar nada en sus computadores, solamente Docker, y van a tener Rails con la base de datos Open, si van a jugar MySQL o Postgre o lo que sea, y todo con su Docker. De acá, status, entonces git punto, y esto es git commit, y me vengo acá, entonces create first models using scaffolding, student and teacher. Create. Y entonces git log, y esto lo puedo dejar en el repo que tenemos de acá. No es el mío, no es mío. Organization, sorting. Lanzará rápido, vamos a crear un repositorio, este lo podemos borrar después en el repositorio. Seamos Docker tutorial. Público, crear repositorio. Copiamos la dirección aquí. Bueno, git, remote, git. ¿Cómo era? Local compose run Other with remote, bash. Y origin, ahí, com. No, bash, embedded, run. ahí. Web. Así. El nombre de la ¿Mm? ¿No queda? ¿Sí, vamos a dar? Acá. Entonces, tenemos esta cosa acá y tenemos los 7 commits que hicimos, que fue como quedando ordenado, y aquí uno puede seguir colaborando. Podemos hacer nosotros la respuesta. Exacto. Eso. Estoy relativamente emocionado con Docker. Realmente. Igual. Es demasiado bacán. Es demasiado bacán. Entonces, maten cualquier controlador de versiones de Ruby, cualquier cosa que tenga así, no lo ocupen nunca más en su vida. Eso. Sigamos 5 minutos, entonces sí, me imagino que hay como, podrían haber 1.000.000 de cosas que podríamos ver, dudas, no sé qué, pero algo que quieran que veamos. Gracias, Andrés. Gracias.